Bueno, hola a todos, mi nombre es Ignacio Vázquez y soy ayudante en la comisión de Flavio desde el 2015-2014 aproximadamente. Bueno, estoy realizando el aislamiento como todos, así que espero que se vea y se oiga bien porque es la mejor toma que pude encontrar. Bueno, en el día de hoy vamos a ver las competencias de la Unión Europea, las subcategorías y cuál es el criterio para su ejercicio. Así que es una explicación corta, para la cual me gustaría remontarme un poco hacia lo que explicó Flavio en la clase pasada respecto al carácter supranacional de esta institución y el principio de atribución que rige el ejercicio de las competencias. Bien, es decir, la Unión Europea, o todas las competencias que tiene la Unión, le vienen atribuidas en los tratados constitutivos. Y las que no han sido atribuidas a la Unión permanecen bajo la titularidad de los Estados. Bien, recordando siempre que lo que se cede a la Unión es el ejercicio de la competencia y no su titularidad. Bien, ahora bien, si bien el principio de atribución determina que la Unión Europea solo tiene las competencias que le han sido atribuidas, evidentemente los tratados constitutivos no pueden regular con exhaustividad todas y cada una de estas competencias, ¿no? Por lo cual el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su título primero, de los artículos 2 al 6, ha establecido distintas categorías de competencias que van a dar una pauta, un lineamiento sobre cómo la Unión va a ejercer esas competencias. ¿Bien? Y estas son tres tipos de categorías principalmente. Una son las competencias exclusivas de la Unión, la otra son las compartidas con los Estados y finalmente las de apoyo o coordinación, es decir, la Unión apoyando o coordinando el ejercicio de las competencias estatales. Bien. En cuanto a las competencias exclusivas de la Unión, son competencias, evidentemente, que dado el carácter transnacional o interés comunitario que hay en su ejercicio, quedan reservadas a la Unión. ¿Bien? ¿Cuáles son? Bueno, se enumeran taxativamente, es decir, es una enumeración cerrada en los tratados constitutivos, en el Tratado de Funcionamiento, y tienen que ver con la unión aduanera, es decir, el establecimiento de aranceles de importación o exportación, con todo lo que tiene que ver con la regulación de la competencia en el mercado interior. Ustedes saben que hay prácticas del dumping, ¿no? Donde hay empresas que, dado su tamaño, ¿no? O por recibir subvenciones estatales, reducen el precio de sus productos hasta eliminar la competencia y una vez obtienen el monopolio, los elevan, ¿no? Como estamos hablando de un mercado interior, un mercado que es más amplio que el nacional, es la Unión la que tiene que coordinar y evitar esas prácticas desleales que se dan en todo el territorio comunitario. ¿Bien? Por otro lado, la política monetaria, ¿no? Es decir, ustedes saben que en la Unión Europea, no todos, pero la mayoría de los estados han adherido al euro, ¿no? Y por ende han cedido el ejercicio de su política monetaria al Banco Central Europeo. Es decir, principalmente no van a poder emitir moneda ni van a poder fijar tasas de interés, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, nuestro Banco Central de Argentina. Pero en este caso va a quedar todo esto en cabeza del Banco Central Europeo, ¿sí? Y a su vez se establecen requisitos para que los estados puedan ingresar al euro, ¿no? Que ya exceden la política monetaria y van hacia lo fiscal, ¿no? Es decir, se les exige también que tengan un cierto nivel de déficit y por supuesto que tengan un cierto nivel de inflación, ¿no? Que si no me equivoco no puede ser superior al 2% anual. Bien. Y finalmente la política comercial común, ¿no? Ahora bien, también la Unión va a tener una competencia exclusiva sobre los tratados que versan sobre sus competencias exclusivas, ¿no? Y un ejemplo de esto es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Donde hablamos de una política comercial común. Es evidente que es la Unión la que tiene la competencia de celebrarlo, ¿no?
ya sea con un bloque regional como el Mercosur o con terceros estados. ¿Bien? Entonces, las competencias exclusivas las ejerce la Unión exclusivamente, salvo que por una norma le delegue el ejercicio a los estados o que los estados la ejerzan por ser aplicación de la normativa comunitaria, ¿no? Esto lo vamos a ver posteriormente, pero hay ciertas normativas comunitarias que requieren una aplicación interna de los estados, como las directivas, y en este caso los estados podrían dictar una ley, por ejemplo, en materia pesquera o en materia de competencia, pero siempre en aplicación de esa normativa europea. ¿Bien? Bien. El segundo tipo o categoría de competencias son las competencias compartidas, ¿no? Donde, si bien se dicen que son compartidas, deberían llamarse concurrentes. ¿Por qué? Porque el accionar de la Unión Europea desplaza a la competencia de los estados. ¿Bien? Es decir, que cuando actúa la Unión Europea en este tipo de materias, su competencia desplaza el accionar de los estados. ¿Bien? El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no establece una enumeración taxativa de estas, sino que simplemente las define por exclusión, es decir, son las competencias que no son exclusivas ni las que son de apoyo o cooperación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son estas competencias? Bueno, y sobre todo, ¿cómo sabemos quién ejerce esta competencia? Al ser competencias compartidas, la pueden ejercer, como dijimos, pueden legislar tanto el Estado como la Unión Europea. Para esto es muy importante que se aplique el principio de subsidiariedad. ¿Bien? El principio de subsidiariedad indica que, en principio, siempre actúan los estados, es decir, siempre van a ejercer la competencia los estados, excepto que haya un interés comunitario que marque que sea el accionar de la Unión Europea más eficaz. ¿Por qué? Porque es una materia transnacional que excede de la capacidad de regulación nacional. ¿Bien? Bueno, el Tratado de Funcionamiento enumera como unas 10 o 11 áreas, como el mercado interior, la política social, ¿no? Pero que son meramente enumerativas, porque ya les dije que las define por exclusión. Pero para que entiendan esto, el principio de subsidiariedad indica que justamente el accionar europeo es necesario, ¿no? Que no puede dejarse a la regulación estatal porque esa regulación sería ineficaz. Un ejemplo de esto es lo que se llaman las políticas de cohesión social y económica, ¿no? En la Unión Europea hay un fondo social, ¿no? El Fondo Social Europeo, que lo que busca es justamente reducir el desempleo en las áreas más desaventajadas de Europa, ¿no? Y para esto, bueno, genera como proyectos con los distintos estados, donde los estados también cofinancian una parte de este proyecto, pero estas ayudas económicas o sociales vienen del presupuesto comunitario, el presupuesto europeo. ¿Bien? Por tanto, es evidente que la regulación tiene que ser a nivel comunitario. ¿Bien? Otro